Hola, mi nombre es Elina Berenguer, soy médica del equipo de cuidados paliativos del instituto y hoy vamos a compartir algunos conceptos sobre la semiología del dolor. Comenzamos con la premisa de que el dolor es aquello que el paciente dice que le duele. Y esto no significa tomar lo que el paciente dice de manera literal, sino que abre la noción de que el dolor tiene un componente subjetivo muy claro. La definición de la Asociación Internacional de Estudio para el Dolor habla de que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño tisular actual o potencial o descrita en términos de dicho daño. Y eh, con respecto a la palabra experiencia, no es un detalle, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo experiencial habla de que el dolor es mucho más complejo que solo el aspecto sensorial del síntoma, ¿no? Que tiene que ver con la persona en toda su complejidad. El dolor es uno de los motivos de consulta más frecuente en lo que es la consulta ambulatoria, tanto en consultorio como en guardia. Es una causa importante de ausentismo laboral con el impacto económico que esto trae y es considerada el dolor crónico como una de las principales causas de discapacidad. Sabemos que en el cáncer la prevalencia del dolor es elevada. Se sabe que más del 80% de los pacientes con cáncer avanzado presentan dolor moderado o severo en algún momento de la evolución, que es controlable en una gran medida. Y lo que sabemos hoy es que otras patologías, otras enfermedades crónicas evolutivas, progresivas, en sus etapas avanzadas también presentan una prevalencia elevada de dolor, ¿sí? En insuficiencia cardíaca, en EPOC, insuficiencia renal y SIDA. En lo que respecta al control de síntomas, seguimos esta regla mnemotécnica, EMA. El primer paso en el control de síntomas es la evaluación, lo más exhaustiva posible. Cuando nos orientamos en la fisiopatología y podemos indicar un tratamiento,
la explicación al paciente y la familia es fundamental, es muchas veces el principio de ese tratamiento. ¿Sí? Es terapéutico explicarle al paciente y a su familia que evaluamos de qué se trata lo que le está pasando. Dentro del manejo terapéutico tenemos el tratamiento farmacológico y el no farmacológico, y desde luego el monitoreo del tratamiento que implementamos y la atención a los detalles, estar atento a los detalles en esa evolución. Bueno, vamos a empezar lo que se trata, de lo que se trata la clase sobre la semiología del dolor. Iniciamos la evaluación con el interrogatorio. Tratamos de que sea minucioso, a evaluar antecedentes personales, todo lo que respecta a las características del dolor que el paciente nos va a referir y vamos a interrogar exhaustivamente, tratamientos previos que haya recibido, su medicación habitual, otros síntomas asociados al dolor que se presenten, y algo también muy importante es en el interrogatorio tratar de evaluar el contexto social del paciente, características de personalidad, etc. Continuamos con el examen físico, bien completo, que nos va a brindar datos muy importantes sobre la fisiopatología del dolor y nos va a orientar también en qué estudios complementarios van a ser útiles para el paciente que tenemos frente. Cuando estamos evaluando el dolor, el paciente nos va a describir de la mejor manera que puede cómo siente el dolor, dónde lo siente. Va a contarnos las características del dolor y vamos a nosotros a tratar de llegar a la fisiopatología, a las causas. Vamos a tener en cuenta estos factores no físicos que puedan incidir en la percepción del dolor para tener muy en cuenta. Con respecto al interrogatorio, vamos a guiar al paciente. Nosotros vamos para ayudarlo a que él pueda caracterizar este dolor, vamos a tratar de recordar esta regla mnemotécnica, Alicia, que nos va a recordar todas las características que tenemos que preguntarle al paciente sobre su dolor. A de aparición, L localización, I de intensidad, C de características, I de irradiación y la última A de agravantes y atenuantes. Con respecto a la primera A, antigüedad y aparición, vamos a ver evaluar si el dolor es agudo, si tiene una corta evolución o si es crónico y tiene una duración más prolongada de semanas, meses o hasta años. Y cómo apareció este dolor, si apareció de manera brusca o de manera gradual. Con respecto a la duración del dolor, también tenemos en la clasificación el dolor paroxístico, que es un dolor episódico que puede ser de diversa intensidad, pero que comienza y termina súbitamente. Con respecto al dolor agudo, en general está acompañado de síntomas disautonómicos, que tienen que ver con la situación de estrés agudo, y el dolor crónico que muchas veces se comporta como una patología en sí misma y afecta la calidad de la vida de las personas de una manera muchas veces muy difícil, generándose muchas veces otros síntomas de la esfera psicológica o trastornos depresivos. Bueno, en general el dolor crónico se debe considerar hoy en día una patología en sí misma y
orientar el tratamiento de una manera muy particular, ¿sí? Que no es el objetivo de esta clase. Con respecto a la L de Alicia, vamos a tener en cuenta lo que el paciente nos refiera con respecto a su localización, que puede ser muy clara cuando el dolor es somático y muchas veces cuando el dolor es visceral o neuropático, la localización puede ser más difícil para el paciente de referirla. Y cuando muchas veces el dolor es visceral, además de ser imprecisa en la localización, muchas veces puede darse lo que se llama dolor referido, que es el dolor que está referido por el paciente en un sitio distal a la estructura dañada o a la lesión. Con respecto a la I de Alicia, la intensidad, vamos a tratar de objetivar, de medir la intensidad del síntoma, en este caso del dolor, y lo hacemos con escalas. La más usada es la escala numérica de 0 a 10, y existen otras escalas que lo que intentan es tratar de objetivar esa intensidad. Clasificamos al dolor según su intensidad en leve. Otras escalas que pueden ver tienen que ver con escalas visuales, donde el paciente puede marcar en qué sitio de esa línea se encuentra su dolor, siendo los extremos la ausencia de dolor o el peor dolor que sintió. Y la intensidad o la tonalidad de los colores o las caras que pueden orientar a los pacientes que tienen dificultades cognitivas o a los niños. Perdón, con respecto a la intensidad también nos va a orientar en qué tratamiento podemos luego implementar. Con respecto a la C de caracterización o características del dolor, el paciente muchas veces va a utilizar palabras propias para describir el dolor, como un dolor que quema, que arde, que punza, que pincha. Pero si el paciente quizás no encuentra las palabras, vamos a tratar de sugerírselas. Le vamos a preguntar cómo le duele, si le quema, si le aprieta, si le arde, para poder también colaborar en el interrogatorio con términos que puedan orientarnos al tipo de dolor y a su fisiopatología. Con respecto a la última I, es la I de irradiación. Si el dato de si el dolor se irradia o no nos va a orientar a si existe compromiso nervioso, si existe un componente neuropático del dolor. Y por último la A, que tiene que ver con los atenuantes y agravantes del dolor. El paciente puede adoptar alguna posición antálgica, como por ejemplo en el dolor pancreático o la plegaria metana, que es muy característico, o algún decúbito electivo u obligado. Otras atenuantes podrían ser el reposo en el dolor anginoso, o el calor o el frío en algunos tipos de dolor muscular, o en el dolor articular, el frío. Y agravantes podría ser la tos, por ejemplo, en el dolor pleurítico. Es claro cuando el paciente lo describe.
Y eso nos va a orientar también en la fisiopatología del dolor, ¿no? O en la localización, estos atenuantes y agravantes. No tenemos que olvidarnos que como vimos en la definición del dolor, se trata de una experiencia y en esta experiencia tiene mucho impacto los antecedentes o los factores psicosociales que tienen que ver con la historia de este paciente y sus distintas esferas emocional y social, que las tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer equipo también con otros profesionales para poder evaluar esto y también darle respuesta a la hora de proponer un tratamiento, ¿sí? El tipo de personalidad que tiene el paciente, en qué momento de su vida se encuentra, qué vínculos, cómo son esos vínculos con su contexto social. Todo esto va a impactar en la percepción del paciente del dolor. También vamos a interrogar sobre otras cuestiones como si el dolor le afecta el sueño, el ánimo, la movilidad, si usó tratamientos para el dolor y cómo le fue con ellos, qué efectos tuvieron. Mientras lo interrogamos tenemos que tratar de detectar si hay barreras en la comprensión, en la comunicación y también evaluar si hay barreras en la adherencia o en el cumplimiento de los tratamientos. Bueno, esta diapo les muestra muy esquemáticamente lo que tiene que ver con las vías que participan en el dolor, que es muy complejo y bueno, no es el objetivo de esta clase repasar esto, pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta la complejidad de lo que tiene que ver con la fisiopatología del dolor, con las múltiples influencias del sistema nervioso en lo que tiene que ver con la llegada de la información dolorosa a la corteza, ¿no? Con respecto a la fisiopatología del dolor, lo clasificamos en dolor nociceptivo somático, nociceptivo visceral, neuropático y mixto. Con respecto al dolor nociceptivo, tenemos el ejemplo de metástasis óseas, compromiso óseo por el cáncer. En general es un dolor bien definido, fácil de describir para el paciente, muy claro. Por otro lado, el dolor nociceptivo visceral, como ejemplo podemos tener la hepatomegalia tumoral, que en general es un dolor poco localizado, constante. Con respecto al dolor somático, el origen es en estructuras somáticas superficiales o profundas, y en la piel, estructuras musculoesqueléticas, con estos nociceptores que ya conocen. Y el dolor visceral se genera en las vísceras huecas. El dolor se origina por inflamación de la cápsula de órganos, de las serosas, la distensión de la víscera hueca y por otro lado tenemos también como ejemplo el dolor isquémico visceral, la isquemia miocárdica. Como dijimos antes, el dolor referido es aquel que se percibe alejado del lugar de la lesión real
y bueno, se cree que tiene que ver con la convergencia de fibras aferentes, somáticas y viscerales en el mismo sitio del asta posterior. Un ejemplo claro de este dolor referido es el dolor isquémico miocárdico y que puede ser referido al miembro superior izquierdo, a la mandíbula, al cuello. Como dijimos, entonces también clasificamos al dolor en nociceptivo, como dijimos antes, y en neuropático. El dolor neuropático se da por daño, afectación, compresión, sección de estructuras del sistema nervioso. Se caracteriza por presentar alteraciones de la sensibilidad, como disestesias, parestesias, hipoestesia, alodinia. Muchas veces no existe relación clara entre temporal y espacial entre la lesión y el dolor o la percepción de ese dolor. Ejemplos de este tipo de dolor neuropático del herpes zóster y la plexopatía lumbosa craneoplásica. Y dentro del dolor neuropático también existe el dolor mixto, que es la combinación del dolor nociceptivo somático o nociceptivo visceral con el dolor neuropático. Siempre tenemos que tener en mente que el paciente que estamos evaluando tiene el dolor generado por diversas causas. Puede ser por la enfermedad que ya conocemos, que tiene el paciente, puede ser asociado a la enfermedad, pero no necesariamente a causa de la enfermedad, por efectos adversos del tratamiento que le estamos dando para la enfermedad, o también por otra enfermedad concurrente, ¿sí? No tenemos que quedarnos pensando solamente en la enfermedad que ya conocemos o en la que más sospechamos, sino que puede haber varias causas probables del dolor y tenemos que tenerlas en mente. Existen aún hoy en el siglo XXI barreras para el alivio del dolor y tienen que ver con los profesionales, con barreras de los pacientes y con barreras del sistema de salud. La primera barrera, y quizás la más importante para nosotros, es la de los profesionales en sí mismos y tiene que ver con, primero que nada, no evaluarlo al dolor y subestimarlo. Y entonces tenemos que aprender a evaluarlo de una manera adecuada y entender que es el primer paso para que el paciente pueda tener el alivio. Así que está en nosotros también superar estas barreras. Bueno, les dejo un saludo grande y les dejo mi mail también para que puedan si necesitan contactarse conmigo y bueno, y ojalá puedan pronto estar en contacto con los pacientes para poder llevar a la práctica todos estos conceptos de la semiología y bueno, y puedan ir de a poquito afianzándose en esto, que es la medicina. Un abrazo grande.